Va. Apreciables colegas, muy buenos días. Gracias por la espera de estos minutitos. Estábamos resolviendo algunas cosas técnicas de la liga, pero ya estamos listos para empezar. Saludo con mucho gusto a la doctora Márgara Millán, a todos ustedes colegas y en especial pues a nuestra invitada del día de hoy, que es la maestra Cristina Cardeño. Antes de darle la palabra, me voy a permitir leerles también una breve semblanza de su trabajo académico para que le conozcan y veamos qué tema nos va a presentar. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y también maestra en Estudios de Asia y África, con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México. Actualmente ella es catedrática en el TEC de Monterrey y es asistente de la coordinación de la cátedra José Gelu de Lengua y Cultura Árabes en el Colegio de México. Entre sus principales líneas de investigación se encuentran los movimientos islamistas en Siria y las percepciones de los refugiados sirios, abordando esto desde una perspectiva de geopolítica crítica. Así también ha trabajado cosas relacionadas con los movimientos populares de resistencia en el Medio Oriente y ha llevado a cabo prácticas de investigación en Líbano y Jordania, habiendo conducido ahí entrevistas a personas refugiadas, entre otras cosas. Asimismo, ha participado en espacios como Espacio Cultural San Lázaro de la Cámara de Diputados para dialogar sobre el conflicto palestino-israelí. Ha participado en CNN en español y ha contribuido con publicaciones en medios como El Heraldo, Foreign Affairs Latinoamérica y la revista Filos Crítica, entre otras cosas. Apreciable maestra Cristina, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí y por presentarnos el tema de las respuestas de la calle árabe a la cuestión palestina, que va a ser un tema fundamental para nuestro seminario y para seguir adelante con este bloque de las resistencias. Adelante, por favor, y bienvenida. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, muchas gracias, doctor Moisés. Es un gusto, como siempre, colaborar y estar aquí ahora con ustedes. Y así es, el tema que yo traigo hoy es cómo se dieron estas protestas desde el inicio de la guerra en Gaza, especialmente en las calles árabes, que ya no se concentraron en las calles árabes y ahora podemos ver las calles de la Ciudad de México, como, por ejemplo, cómo se llevaron a cabo estas protestas, protestas no solo, digamos, de a pie, sino también artísticas. Y eso es lo que yo les quiero platicar un poco el día de hoy, obviamente haciendo un análisis de cómo podemos entender el nivel de reacción en las calles, específicamente de Jordania. ¿Por qué voy a hablar de Jordania? Pues justo por mi experiencia. Yo estuve viviendo en ese país cuando empezó la guerra, el 7 de octubre de 2023, y yo de primera mano pude constatar los diferentes tipos de manifestaciones que había, pero además eh, las diferentes expresiones que hubieron en las calles y en espacios públicos, porque también me gustaría mencionar que no solo fue el espacio público de la calle, sino espacios públicos artísticos como el teatro, música y cómo se fue diversificando la protesta en estos diferentes espacios. Para esto les traigo algunas fotos para que vayamos siguiendo un poco lo que les voy a contar. Nada más déjenme la comparto. Ahí está. Eh, Aquí está. Mira, esta foto fue tomada en noviembre de 2023. Ya llevábamos un mes de la guerra. Esto es una de esta es una de las calles de Jordania, bueno, específicamente de la capital Amán, se dividen de esta forma en glorietas. Querida Cris, ¿podría por favor volver a compartir la pantalla porque se ve negro? ¿Podría Ah, claro, dejarlo y luego volverlo a hacer? Muchísimas gracias. claro, claro. Mm, Ahí ya se ve. Ahora sí, se ve Perfecto. perfectamente. Ok, vale, gracias. Em, y en estas, debido al gran movimiento, al gran flujo de movimiento que hay en las calles, específicamente en la capital, empezamos a ver diferentes, no solo símbolos haciendo alusión a la causa palestina, desde la bandera, diferentes eslogans que en un momento nos van a ver.
diferentes protestas, señalizaciones, que incluso ya escalan a un nivel fuerte de expresión. Y en este caso aquí vemos ya como indicio la bandera palestina, ¿no? Pero ¿cómo sucedió esto? O algunos datos que me gustaría compartirles de Jordania es: Jordania es un país en el que comparte fronteras con lo que es Cisjordania, la parte ocupada, uno de los territorios palestinos controlados por Israel, y los territorios ocupados palestinos por Israel. Comparte fronteras con estas dos partes y además tiene como vecino Irak, tiene como vecino Líbano y una parte de Arabia Saudí. Entonces, por la complejidad de la ubicación de Jordania, siempre se ha visto envuelta en este conflicto, pero de una manera en la que Jordania no quiere involucrarse de más por cuestiones que tiene con las relaciones con Israel, normalización de relaciones con Israel. Y este va a ser un punto importantísimo que van a estar señalando durante las manifestaciones que comenzaron desde días después del 7 de octubre hasta el día de hoy. La intensidad ha variado por diferentes razones, pero no han dejado de protestar en las calles de la capital Amán y en otras grandes ciudades de Jordania como lo son Aqaba o Sarqa, por ejemplo. Entonces, también tenemos que se estima que entre el 50 y el 70% de la población jordana es de ascendencia palestina. Y además, se estima que, de acuerdo con números que tiene la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, alrededor de 2.4, perdón, de 2.5 millones de refugiados palestinos se encuentran actualmente en los campos de refugiados en Jordania. Entonces, como vemos, ese es un gran factor para que sea uno de los países donde más protestas pro-palestinas se hayan visto desde el inicio de la guerra. Este es un dato un poco engañoso, porque sí, si bien hay una fuerte identidad y un lazo cultural, familiar, identitario con Palestina, se ha utilizado de forma política muchas veces. O mejor dicho, se ha mal utilizado de forma política, ¿no? Por parte de grupos opositores o por parte de la misma potencia de ocupación Israel, ¿no? Diciendo, bueno, pues entonces, si la mitad de Jordania es Jordania, ¿por qué no reconocemos que Jordania puede ser el territorio por excelencia para los palestinos, ¿no? Y esto ha causado muchísimos problemas. Y además, les comento que en 1990, específicamente el 26 de octubre de 1994, se firmó un acuerdo de paz entre Jordania e Israel, en el que acordaban respetar las fronteras entre ambos países y además el control de recursos como el agua, por ejemplo, y de los ríos que comparten entre los dos, cómo se iba a utilizar. Esto ha sido fuertemente criticado por la sociedad jordana desde el año en que se firmó y que han habido constantes manifestaciones y protestas en contra de la normalización de relaciones con Israel, específicamente en este sentido. El acuerdo se llama Wadi Adaba y lo que pretenden es que ese acuerdo ya no exista y que además las relaciones ya no sigan tan cercanas como lo es con Israel. Por supuesto que esto está atravesado por cuestiones políticas muy profundas y la sociedad siempre se ha visto enojada y en contra de este tipo de normalización. Y además, no solamente ha sido en contra específicamente de Israel, pero también han hecho mención de cómo Estados Unidos ha tenido una fuerte influencia e implicación en este acuerdo de paz y la normalización de relaciones con Israel. También recordemos que el tipo de gobierno que tiene Jordania es una monarquía. Entonces, a pesar de que han podido protestar y han podido manifestarse, también se han enfrentado a represión por parte de las autoridades de diferentes formas y especialmente después del 2023 de una forma muchísimo más recalcitrante por parte de las autoridades. Entonces, con estos datos vamos a entender un poco de cómo se dieron estas protestas en las calles en Jordania.
Por ejemplo, esta imagen lo que nos dice es, vean, no es un graffiti, no es un póster aleatorio que hicieron, es la marca de una de las dulcerías más importantes del país, que se llama Habiba Sweets. Ujú. ¿Qué dice ahí? En árabe dice, Palestina se queda árabe. Ujú. Es un statement que hacen públicamente sin importar las repercusiones políticas, judiciales, legales que esto pueda tener. Y vamos a ver manifestaciones así continuamente. Y no sé si lo alcanzan a apreciar, pero aquí está. Aquí abajo vemos la bandera de Israel cancelada. Ujú. Bueno, ok, esos son los primeros indicios que tenemos de cómo la gente empezó a manifestarse, pero no solo la gente, ¿no? La gente en comunidad, la gente organizada. No solamente eran personas dispersas o dispersadas, son organizaciones, es la colectividad manifestándose en esto, ¿no? Y aquí me gustaría retomar un poquito sobre qué es lo que se vive en Jordania en referencia a la cuestión palestina o al apoyo palestino. Pues en este caso sí encontramos antes, previo al 7 de octubre, había una homogeneidad, digamos, de la dominación. Ajá. Y entonces, a estas personas que se les puede considerar, de acuerdo con James Scott, subordinados, establecen este tipo de vínculos y relaciones que vienen formándose no solamente desde el 7 de octubre, vienen formándose desde años atrás, desde que podemos hablar de la ocupación de Israel, ajá, en territorios palestinos. Y Jordania ha sido este espacio, ya sea territorial, social también, en el que se han podido conformar estos vínculos. Y aquí me gustaría retomar también a académicos como James Scott y John Holloway, en los que ellos hablan de los impulsos instintivos, ajá, que causa este deseo humano de libertad y de autonomía, que siempre se había visto amenazado por el uso de la fuerza y que como consecuencia lleva a esta reacción de la oposición. ¿Qué es lo que cambia en este momento, en el 7 a partir del 7 de octubre? La intensidad de la violencia, la, la intensidad de la ocupación. Ese discurso o cuando estaba ofuscado el sentimiento de rebelión o de querer hacer un cambio, va a ser un cambio radical cuando empezamos a ver tintes de genocidio en un principio, cuando empezamos a ver la violencia a gran escala con los ataques que las fuerzas israelíes empezaron a tener hacia la población en Gaza. Ujú. La narrativa empezó a cambiar. Entonces, todo digamos, este impulso instintivo por parte de estas comunidades que venían tejiendo estos vínculos, encontró el espacio para liberarlo, para demostrarlo. Ujú. Ahora, claro que se enfrentaron con fuerte represión por parte de las autoridades. Y ahora Human Rights Watch, por ejemplo, tiene todo un reporte que se ha hecho desde el 2023 hasta este año 2026. Y al menos en un principio, cuando empezaron las manifestaciones, se calcula que en los primeros meses, hablando de octubre a diciembre, se detuvieron a 1.500 personas, a 1.500 manifestantes en las calles sin alguna razón legal. Ujú. Entonces, vemos cómo las autoridades van en contra, las autoridades jordanas, por supuesto, van en contra de lo que pedía la sociedad jordana o la población jordana en las manifestaciones o con estas protestas. Ujú. De ahí ya vamos a tener un primer choque. Lo interesante también es ver que a pesar de la represión y a pesar el fuerte control por parte de la monarquía, no se han detenido estas manifestaciones. Ujú. Y uno de las razones por las que podemos, digamos, visualizar este tipo de manifestaciones es la gravedad del asunto, que permeó en estas redes comunitarias.
¿Y a qué nos referimos? Al tipo de violencia, al tipo de ataques. Y cuando empezamos a hablar de genocidio, también lo empezaron a denunciar en estas manifestaciones. Ujú. ¿Cómo lo podemos entender esto? Pues es en presencia de una amenaza, solamente se consigue la sumisión cuando hay una cuidadosa vigilancia para detectar y castigar cualquier desobediencia. Ujú. Y aún así, si bien han bajado la intensidad de las manifestaciones, continúan presentes. Ujú. ¿Por qué? Porque se ha roto esa parte de de la dominación hegemónica por parte de Israel, por parte de las potencias, digamos, y por parte de las autoridades se rompió. Y no solo a nivel de las calles árabes, que yo puedo considerar que es a nivel global. Ujú. Entonces, es el genocidio que está ocurriendo en este momento es una gran razón extrínseca que determina la acción de los manifestantes en Palestina. Y voy a volver a compartir para que vean las siguientes fotos. Permítanme un momento. Aquí está. ¿Sí la pueden ver? Se ve un calendario, estimada Cris. Se ve Ay, no, otra que no es. ese no. Se ve tu mail, mejor quítalo. A ver, aquí está. Muy bien, Súper. Ok, gracias. a ustedes. Como les mencionaba, fueron diferentes colectivos y comunidades que empezaron a manifestarse abiertamente a pesar de la represión. Así como lo vimos en la calle, esta es una exposición que armaron en el Instituto Cervantes en Amán, Jordania. No solamente fueron directivos, sino también fueron estudiantes, no solo jordanos, pero también internacionales que estábamos en ese instituto, en donde empezamos a colocar símbolos, expresar ideas, expresar diferentes tipos de literatura en las que abordamos la cuestión y reflejábamos el apoyo que tiene la causa palestina en este sentido. Esta es otra foto. Ya estamos aquí en diciembre del 2023, en la que a simple vista podemos ver un mapa, pero cuando nos acercamos, bueno, ahora sí que quienes estamos muy familiarizados podemos distinguir de qué región de qué país estamos hablando. Pero aquí lo que intentan hacer es recordar el mapa de la Palestina histórica, abiertamente, en calles, para que la gente lo vea, se acerque y diga, esta es parte de nuestra protesta. Bueno, pero se ve un poco ya más borroso, pero aquí no hay divisiones territoriales, aquí no hablamos de una Cisjordania, de la Franja de Gaza, hablamos de la Palestina histórica, con Gaza siendo ciudad, con los territorios no siendo tocados por la ocupación y, eso sí, reconociendo las fronteras de los países vecinos, por ejemplo. Ujú. Aquí ya podemos ver la intensidad de las manifestaciones. Como diría John Holloway en su teoría volcánica, ese sentimiento que está dentro de cada persona, de cada individuo, pero también de cada grupo, de cada colectividad en este tipo de cuestiones, como el apoyo a la causa palestina, se empieza a reflejar ya de esta forma. Hay un enojo colectivo, hay coraje, podemos decir que hasta en ciertas expresiones ya hay un odio. Como podemos ver, esta es la entrada a una tienda de muebles y en la entrada como tapete ponen la bandera de Israel. Ujú. Entonces, vemos cómo se va intensificando a lo largo de los meses. Esto es una imagen de uno de los eventos pro-palestinos que se hicieron. Así como les mencionaba, no solamente hubieron protestas de a pie en la calle,
también en espacios públicos culturales, por ejemplo. Y estos son diferentes puestas en escena donde se cantaba sobre la libertad, los diferentes cánticos pro-palestinos y de libertad que hay, así como podemos ver, por ejemplo, los diferentes artistas usando chamarras de tatriz con bordados típicos palestinos, pero también el kufiyeh y también la bandera palestina. Son espacios en donde se permite o se permitía antes de que la escalada de violencia siguiera aumentando y que la represión gubernamental en Jordania siguiera aumentando también. Hubo un momento después de diciembre de 2023, entre diciembre y febrero del siguiente año 2024, en donde hubieron muchas manifestaciones, obras de teatro, conciertos y diferentes puestas en las que se expresaban y se expresaban más, pero también con más odio. Entonces, lo que hicieron las autoridades fue prohibir cualquier tipo de expresión cultural, de cualquier tipo de expresión política, incluso quien tuviera una bandera, por ejemplo, palestino, era no encarcelado, pero sí era detenido y era cuestionado por eso, sin una razón explícita. Y además, otro espacio es el digital, por ejemplo. Lo vimos también en redes sociales, como al prohibir manifestaciones de a pie, trasladaron las manifestaciones al espacio digital. Ujú. Y también se impusieron restricciones y sanciones a personas que se expresaban de tal manera, ya sea en contra de lo que estaba sucediendo en Gaza o en contra del mismo gobierno jordano, que se señalara la represión, que se señalara la inacción por parte del gobierno jordano ante el genocidio en Gaza, también iba a ser cuestionado y detenido esta persona. La sanción era que iba de 3 meses en adelante por estar detenidos, dependiendo de cómo se llevara a cabo el proceso. Y, por ejemplo, aquí podemos leer en otro comercio, en otro establecimiento, podemos leer que dice America Ras al Udwan, que significa America is the head of aggression. Estados Unidos es la cabeza de la agresión, es el líder de la agresión. Y arriba, por ejemplo, podemos ver la imagen del quien fue vocero del grupo de resistencia Hamas, Abu Obaida. Para nosotros, de este lado, y para nosotros, o para quienes estamos más familiarizados con los medios occidentales, hemos escuchado de este personaje, Abu Obaida, que es el vocero, sí, pero también fue una de las personas más buscadas por las fuerzas israelíes y por diferentes ejércitos. En las calles de Jordania, abiertamente había un apoyo hacia este personaje. Claro, había una diversidad sobre el apoyo hacia este grupo o el no apoyo hacia ciertos personajes o no, o simplemente hablaban de la causa palestina sin mencionar estos diferentes movimientos y diferentes personajes. Pero eran espacios donde se permitía, o son espacios donde se puede expresar esto fácilmente antes de febrero de 2024. Vean, aquí estamos, aquí es lo que he mencionado. Estamos en enero de 2024 y vemos este tipo de anuncios de expresiones, imágenes en las calles. Ujú. Entonces vemos que la población está muy consciente. La población está no solo consciente, sino haciendo visible lo que había sido invisible hasta ese momento. O si no invisible, omnipresente, como diría John Holloway. La omnipresencia se hace activa. La omnipresencia de la represión o la omnipresencia, perdón, del apoyo, la omnipresencia de este sentimiento de, de apoyo se hizo activa, se hizo dinámica y comenzó a hacerse visible de diferentes formas. Esto es una continua, miren, es una continua búsqueda por visibilizar el coraje, por visibilizar la represión, pero también es una búsqueda por la dignidad. Es una lucha que se gritaba, es una lucha que constantemente grita dignidad y libertad.
Y eso es lo que se escuchaba en las manifestaciones en las calles durante estos meses. Este, como podemos ver, es otra de las calles, es una calle muy transcurrida en la capital en la capital Amán, que se puede leer Israel, en árabe Israel, y es un bote de basura. Así como vimos, por ejemplo, el, el tapete con la bandera de Israel, para que al entrar pisaran ese tapete, podemos ver que también ahora se le equipara a Israel con zbela, con basura. Ujú. Y esto lo vimos repetido muchísimas veces. Esto es otro establecimiento que, así como pueden ver aquí, dice Palestina. Palestina. Ujú. A un lado dice Gaza, Gaza. En medio, el mapa de Palestina que dice Palestine, your love is freedom. Entonces, como mencionaba, son constantes, es una constante lucha por la libertad, por este sentimiento, por la búsqueda de libertad y de dignidad. Comenzamos a hablar de dignidad, sí, desde los años 40, por supuesto, pero específicamente en este periodo en el que vemos un genocidio. Es este recordatorio de no perder lo que es la dignidad humana, la libertad humana. Y las calles árabes fueron las principales en mencionarlo, en señalizarlo de esta forma, tan visible. Y podemos pensar si era necesario hacerlo para demostrar que no, que hay una represión constante, sí. Y así lo hicieron, llegando a niveles como este también. Ay, bueno, en este es un video que tomé, pero también ya no puse el otro screenshot, pero podemos ver que hay otro bote de basura, pero ahora blanco y con el símbolo de la bandera de Israel. Ujú. Entonces, podemos ver a lo largo de estos meses por qué paro en febrero de 2024, por la intensidad de la guerra en ese momento, en la represión que hubo ya hacia manifestantes y que yo salí del país por ese momento. Ujú. Entonces, en este momento me gustaría retomar que es en estas manifestaciones podemos entenderlas como la visibilidad del antipoder. Ujú. Así como es muy visible cuál es el poder, lo que no era tan visible era cómo se había ya entretejido el antipoder y el impacto que tiene en la política del poder. Estas manifestaciones pro-palestinas en ámbitos sociales, populares, como lo vimos en las calles, también en espacios artísticos, en ámbitos académicos como el presente, vemos cómo se tejen este tipo de manifestaciones y que es un producto de cómo se creó el antipoder. Todos los movimientos rebeldes son movimientos en contra de la invisibilidad. Las manifestaciones en contra de la guerra en estos primeros momentos, pero al mismo tiempo denunciaban la ocupación palestina y, así como lo mencioné, esta omnipresencia finalmente se hace dinámica. Eh, me- me- ¿Qué es lo que denunciaban? Sí, la ocupación, pero también segregación, violencia y, por supuesto, cuestiones políticas que tenían que ver con su país, Jordania. Ujú. Esta lucha por la dignidad es la rebelión que existe dentro de cada uno y la lucha por la humanidad que nos está negada, la lucha en contra de la mutilación de la humanidad que somos. Y esto es lo que reflejaban con los diferentes símbolos en las calles. Em, claro que puede existir de forma problemática y contradictoria, y lo vemos en las frustraciones cotidianas de todos, ¿no? ¿Qué tanto van a impactar estos símbolos, estas manifestaciones en las calles al poder? Esa es la pregunta que nos hacemos, si no diario, en qué tanto podemos lograr en contra para desintegrar sí, para desintegrar cada una de las estructuras de poder. Y esto es parte de la lucha. En la lucha cotidiana para mantener nuestra dignidad ante el poder, eso es la base de la lucha. La lucha cotidiana para retener o reafirmar el control sobre nuestras propias vidas. Esta omnipresencia de la no subordinación no es solamente la esperanza para el futuro, sino también perdón, la debilidad actual de la dominación,
que es en sí misma la contradicción del capital. Por lo mismo, este tipo de expresiones, simbologías, dichos, cánticos, figuras, colores, es lo que nos va llevando a esa desarticulación del poder. No va a ser de forma inmediata, pero eso es lo que demostraron en las calles árabes y que a pesar de las diferentes amenazas y a pesar de la represión existente en Jordania, siguen manifestándose. Diferentes momentos, por supuesto, pero hasta hoy en día siguen sucediendo específicamente frente a la Embajada de Israel en Amán y a la Embajada estadounidense en Israel, perdón, en Amán también. Y bueno, eso es lo que ya les quería compartir en este momento. Muchísimas gracias, maestra Cristina. Muchísimas gracias por la exposición. La verdad es que sí es una cuestión bien paradójica, ¿no? El hecho de que tengamos eh, una enorme cantidad de gente de todas las generaciones pensando Palestina y expresando Palestina en el discurso y el espacio de lo simbólico, también de lo estético y también de lo social, y al mismo tiempo tengamos élites profundamente alineadas con Israel y sus políticas de expansión en una situación muy similar a la que pasa en América Latina, ¿no? Que a pesar de que ahora tenemos élites de derecha y ultraderecha que se han hecho del poder a través de elecciones, no quiere decir que la gente en América Latina, ideológicamente hablando, se haya volcado a la ideología de derecha y que por eso les haya votado. Bueno, aquí la doctora Millán, que también tiene especialistas y colegas que trabajan en estudios latinoamericanos, ellos también sabrán que hay una especie como de conducta electoral en el voto de castigo de la sociedad latinoamericana, en el sentido de que si el oficialismo en turno no cumple con las promesas que hace en campaña, entonces se vota por castigo hacia otra opción política y sin importar la ideología o algo que sea como algo determinante, ¿no? En muchos países árabes no hay elecciones o hay elecciones muy amañadas. Este fenómeno casi no se puede dar, porque incluso hay un libro que se llama Elecciones sin elección, de Luciano Zácara y Álvarez Osorio, entre otros colegas que hacen ese estudio, y hacen una exploración, ¿no? En Argelia, en Egipto, en Túnez, donde algunos países árabes donde hay elecciones y que sin embargo, a pesar de que hay estos procesos electorales, no hay mecanismos ni procedimientos democráticos que puedan hacer hablar a la gente a través del voto. Y por eso siempre quedan los mismos, ¿no? Y la gente de las mismas familias y los mismos partidos en el poder por años, ¿no? Que eso responde también a lo que pasó con las primaveras árabes, ¿no? Las llamadas primaveras árabes. Entonces, una forma de hablar, de expresar la política y el sentir y la crítica social, pues es a partir de lo que la maestra Cristina nos ha mostrado, que es a partir de la estética en algo en el que toda la gente pasa, que es la calle, ¿no? La calle árabe, que, cuya raíz también viene de la misma raíz de la ley, ¿no? Sharia es la ley, Sharia, la calle. Y eso quiere decir que es por donde todos tenemos que transitar o por donde todos transitamos, ¿no? Que ese es como el significado de calle y ley al mismo tiempo en lengua árabe. Y es muy destacable, muy expresivo la forma en la que Cristina nos muestra algunas de estas expresiones en el caso de Jordania, como seguramente habrá muchas otras en otros países árabes. Y ahí radica la importancia de haber estado ahí, sacándole captura, sacándole foto, contemplando esa expresión y haciendo esta labor de resonancia, ¿no? Porque evidentemente esos murales, esas fotografías, esos mapas están expuestos para ser contemplados por los ojos de cualquiera, ¿no? Y esta es la intención. Eso es lo que hay que destacar, la intención de las expresiones simbólicas, incluso también con algunos líderes que han sido considerados como héroes, como el caso de Abu Obeida, algunos combatientes de Hamas, sin romantizar el aparato de resistencia de Hamas, pero sí dejando claro que hay una especie de admiración, de contemplación de estos líderes que daban las noticias sobre la posible liberación o no de Palestina, pero sobre todo la contención de Israel
a través de las armas, ¿no? Muchas gracias, maestra Cristina. Doctora Millán, no sé si quisiera comentarnos algo. Sí, Adelante, por cómo favor. no. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Cristina, porque pues es invaluable el testimonio de personas que han estado ahí y que nos hacen comprender también, pues, lo complicado de esta relación entre los países árabes, ¿no? Muchas veces pensamos que la solidaridad es, digamos, monolítica y aquí vemos que se repite lo que pasa también en nuestros países, ¿no? La solidaridad es del pueblo, es de las calles, es de las personas y creo que eh, podríamos hablar un poquito más de que, digamos, de que se ha roto el esquema solo de solidaridad. Esto que tú decías, Cristina, que es tan importante, ¿no? La lucha por la invisibilidad. Creo que eso es algo que se ha ganado a partir del 7 de octubre del 2023. Para muchos y muchas, el conflicto de Palestina o el conflicto de Medio Oriente no era claro lo que estaba pasando ahí. Digamos, los expertos sabían más que la gente común. Y hoy creo que esa narrativa, la narrativa de Israel, que además tiene tanto poder en términos de infraestructura y de posibilidades de posicionarse, creo que sí se ha roto. Lo que tú dices, la narrativa ha cambiado, creo que es un hecho. Y lo que se expresa en los países árabes, pienso yo, es pues esa, digamos, esa pertenencia, ¿no? Cuando se dice Palestina seguirá siendo árabe, es así, ¿no? Creo que esa conciencia sí le pertenece a los pueblos de esas regiones, pero no así a los gobiernos, que es lo que vemos, ¿no? Los gobiernos están en otra tesitura. ¿Por qué? Porque hay una geopolítica, porque hay también una idea económica, porque hay muchas cosas y además porque hay una especie de control necesario hacia las propias poblaciones, ¿no? Cuando tú nos dices, Cristina, cuando esto empezó ya a intensificarse, o sea, digamos, la protesta y la expresión de la indignación frente al genocidio, pues, digamos, ¿qué tanto esto ya se podría traducir en sobrepasarla a las propias autoridades, ¿no? Al propio gobierno? Y ahí es cuando vemos también cómo en esos países se reprime a las poblaciones. Lo podemos comparar con lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Que la protesta ha sido inmensa. O sea, en realidad ha sido sorprendente cómo en un país como Estados Unidos, habiendo votado a Trump, con todo lo que están enfrentando ahorita, pues hubo campamentos universitarios que no solo paraban la universidad, sino que arriesgaban sus títulos universitarios, a los estudiantes no les importaba. Y por supuesto, no solo a los estudiantes, digamos, de descendencia árabe o incluso palestinos, sino también a los estudiantes norteamericanos. Muchos de ellos arriesgaron su futuro, digamos así, universitario por defender una causa, ¿no? Entonces, esas cosas han estado pasando en prácticamente en todos nuestros países, sin una correspondencia con las acciones de los gobiernos, que es lo que nos dice Moisés, ¿no? O sea, esa brecha está siendo cada vez más evidente. Entonces, Palestina es como un signo, ¿no? De cómo el sentido común está cambiando en términos, digamos, masivos, pero no así en términos políticos globales, ¿no? En Europa pasa lo mismo. O sea, ¿cuándo nos hubiéramos imaginado esas represiones que hemos visto en Inglaterra frente a ancianos, ¿verdad? Gente de la tercera edad que está protestando con una bandera de Palestina y son golpeados y llevados y son detenidos, ¿no? O en la misma Alemania. En fin, digo, yo pienso que el genocidio que hoy estamos viviendo y que no podemos parar, también nos deja ver todas las fuerzas que pueden aliarse en contra de un gobierno global cada vez más autoritario, ¿no? Donde efectivamente las elecciones no, digo, con las elecciones nos podemos romper la cabeza. Yo todavía no entiendo en Colombia cómo pudo haber pasado lo que pasó, ¿no? Pero
la gente común se organiza y expresa otro sentimiento, como tú nos decías, ¿no? Súper interesante acercarnos más también, pues, a un país como Jordania, ¿no? Con todas estas fronteras que tú nos dices. Y lo cual creo que también nos remite, Moisés, quizá podríamos hablar un poquito de esto, a cómo más que países ahí hay una región, ¿no? Y es esa región la que está, digamos, comprometida, entrelazada, ¿no? Es esa región árabe la que responde más allá de las fronteras que fueron impuestas también por el colonialismo, y hay que decirlo así, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por tu intervención. Adelante, Moy. Gracias, doctora Millán. Con toda la razón del mundo, ¿no? Mucha gente se pregunta cuáles son los elementos de cohesión regional en una zona donde pues prospera el conflicto, las divisiones entre estados, las competencias, la falta de organismos multilaterales, los enconos y bueno, gran parte de la explicación que tiene que ver con esta proliferación del conflicto en Oriente Medio o Asia Occidental, como ahora ya también se le está eh, comenzando a llamar nuevamente, porque lleva un debate en los años 60 y 70, es la profanación del espacio regional a partir del Estado de Israel, ¿no? Y es que tiene mucho sentido con lo que nosotros hemos platicado aquí, ¿no? El Estado de Israel puede ser visto también como una extensión del pensamiento expansionista norteamericano y con estas ideas de frontera, ¿no? De frontera elástica que hemos comentado anteriormente. No es esta idea de border, ¿no? De límite, sino en el destino manifiesto, e Israel lo tiene también en sus fundamentos, es esta idea de frontier que va hacia adelante, que va hacia la expansión, hacia la bonanza, si es posible, de costa a costa. Y a este tipo de percepciones responden las ideas del gran América Again, del gran Marruecos, del gran Israel, de todas estas posiciones maximalistas. Y la forma en la que este proyecto maximalista seduce o no a algunas élites o algunos sectores de la sociedad civil, promueve el conflicto, ¿no? Sí, promueve el conflicto. Entonces, la gente, al darse cuenta de su pasado histórico, al ser testigos de cómo ha sido rota la dimensión regional a partir de este caballo de Troya que es Israel, sí reconoce en su resistencia una reacción total a favor de los palestinos, que son los que están en primera línea conteniendo este caballo de Troya y su expansionismo, no solamente territorial, sino también un expansionismo mental. Ajá, un imperialismo mental, un estado de la mente, un estado psicológico, un estado emocional basado en el miedo, en la subordinación y en este sentido en el despojo como forma existencial de proyecto político en el Gran Israel y particularmente en la ultraderecha. Entonces, es comprensible lo que dice la doctora Millán a partir este sentimiento transnacional que la cuestión palestina le ha dado a todo Oriente Medio, a toda Asia Occidental, y como dice Cristina Agüero en el chat, ¿no? También en el mundo, porque pues nosotros al estar tan cerca de Estados Unidos, América Latina, al estar tan cerca de Estados Unidos, nos damos cuenta de esta presión y de este expansionismo territorial y mental que nos lastima, nos provoca y muchas veces nos despoja de nuestros propios sentimientos de pertenencia, ¿no? Y eso es también algo de lo que pasa en buena parte del mundo, particularmente en Oriente Medio o Asia Occidental, ¿no? Y es así que nosotros también tenemos estas herramientas de expresión política, el antimonumento que está enfrente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la forma en la que se han expresado diferentes manifestaciones en contra de la embajada, en frente de la Embajada de Israel, los cursos que hemos estado realizando en el Museo de las Culturas, diferentes eventos en las universidades, los campamentos universitarios, que fueron también de los primeros que se dieron en América Latina después de lo que pasó en Nueva York. Y cierro diciendo que es justamente la conformación de esta tensión la que nos tiene en el momento donde estamos. Una tensión entre una sociedad politizada, harta de esta forma de hacer política del despojo, una política, digamos, del hartazgo, del resentimiento de los subordinados, en los términos de Scott que decía Cristina, y al mismo tiempo una política por parte de las élites gobernantes que han estado
coqueteando con Israel, algunas veces alineándose más claramente, otras más discretamente. Pero es esa tensión la que también se genera en el mundo árabe y que estamos inmersos ahora en ella, ¿no? Es parte de también mantener la esperanza, ¿no? En fin, esto es lo que yo podría decir. Maestra Cristina, no sé si hay alguna reacción o damos pie a preguntas, como nos diga. Igual, bueno, sí, antes de a lo mejor pasar a las preguntas, me gustaría mencionar que desde estos momentos en las manifestaciones se escuchaba no solo Free Palestine o Palestina Jorra, no solamente eso, se escuchaba Palestina liberará al mundo, nos liberará. En su momento era difícil poder aterrizar esa idea por la complejidad de la situación, por la violencia que existía y era, pues, ¿cómo si están, pero cómo están ustedes atravesando, están atravesados por una ocupación, por el despojo, ahora por un genocidio? ¿Cómo es posible eso? Y creo que lo que mencionaban tanto ustedes, el profesor Moisés y Margarita Millán, tiene que ver con esto. Lo que sucede en Palestina, lamentablemente y dolorosamente, lo que demuestra es esta liberación del mundo. O sea, en esta parte del mundo podemos ver que había más conciencia o a lo mejor un poco más de conocimiento, claro, porque ellos son los que lo viven de primera mano. Nosotros lo vivimos de otra forma, por supuesto. En Latinoamérica lo vivimos de otras formas y estamos atravesados por lo mismo, pero justo es ahí donde conectamos. En la misma ocupación, despojo, opresión. Pero esto lo que está haciendo, lo que está pasando en Palestina ahora es justo poner el dedo sobre la herida y que el mundo está cambiando gracias a eso. Desafortunadamente, mejor dicho, desafortunadamente por eso. O sea, y por lo que está sucediendo, el mundo está teniendo conciencia cada vez más. Y es sorprendente, podemos ver gráficas, por ejemplo, en las que se levantó la organización BDS tiene esa gráfica, por ejemplo, pero se levantó una encuesta aquí en México y en América Latina, y México, el 67% a nivel nacional de las personas que se encuestaron mencionan que sí, esto lo reconocen como un genocidio. En México, que no tenemos nosotros una gran comunidad palestina, como sí la tienen en Chile o en Brasil, por ejemplo, resulta que nosotros tenemos más, o que hemos tenido este proceso de concientización más fuerte en América Latina. Entonces, vemos este despertar, o al menos deja de ser invisible también en América Latina, esta cuestión. Totalmente, totalmente. Gracias, estimada maestra Cristina. Eh, Preguntas, vamos a abrir el panel, el espacio, para que ustedes puedan hacer preguntas o comentarios. Aquí ya hay una de Juan Antonio. Vamos a escucharle, Juan Antonio, y luego vamos a ver si alguien más se anima. Adelante, por favor. Hola, buenos días, muchas gracias. De verdad que este panel estuvo muy interesante y bastante inspirador, porque a final de cuentas hablamos de una manifestación que no solo es en conmemoración de un día o una manifestación que tiene un día específico, sino que es algo que día a día se está recordando, que es bastante importante a final de cuentas, porque el genocidio no es en fechas específicas, está ocurriendo día tras día. Y bueno, esto a final de cuentas es muy importante de hablar, pero pues a final de cuentas vemos justo la controversia por parte de los gobiernos, de algunas empresas, en esa gran intención de censurar todas estas manifestaciones, sea culturales, sea activas presenciales, etcétera, ¿no? Pero bueno, hemos visto justo los comentarios, por ejemplo, de Hillary Clinton, quien fue candidata contra Trump en el 2016, si no me equivoco, que dice que los jóvenes son pro Palestina por culpa de TikTok, ¿no? Y por esta pues, malas publicaciones que generan desinformación, etcétera, etcétera. Y bueno, estamos viendo toda esa descalificación de información también en el hecho de esta controversial dinámica en la que están destruyendo libros para pasarlos hacia la inteligencia artificial y manipular esa información. Vemos justo esa censura a toda esta manifestación. Y mi pregunta ya directamente es, en el escenario internacional,
y bueno, que valga la pena ahora sí que difundirlo, hacerlo más grande todo este tema. ¿Existe algún proceso o estrategia que se esté articulando para hacer valer el derecho a manifestarse, obviamente vinculado a la libertad de expresión y la reunión política? Es decir, ¿qué se está haciendo para que las personas tengan esta libertad de manifestarse y no sean perseguidas por ello? No, por ejemplo, en los Estados Unidos, las medidas de quitar la visa a cualquiera que critique al Estado de Israel o al gobierno de Estados Unidos, bueno, pues muy controversial y todo, pero ¿qué se está haciendo en el escenario internacional para denunciar justamente eso? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Habrá otra pregunta por ahí para que la maestra Cardeño responda de par en par o simplemente nos vamos primero con la de Juan Antonio? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta en este bloque? Mi estimado doctor Carlos, adelante, por favor, adelante. Sí, bueno, ¿sí me escuchan? Sí, doctor, bienvenido, muchas Gracias, gracias. Moisés. Gracias, Moisés. Y muchas gracias por la plática del día de hoy. Se me hizo muy interesante. Y quiero preguntarle particularmente a Cristina, ¿cuál es el sentir que percibió en la población jordana respecto de que el gobierno jordano sea tan cercano a Israel? Esa es mi pregunta, así nada más. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, también muy importante, ¿no? La percepción, eso es un factor muy importante en la sociedad civil. Bueno, pues entonces empezamos con estas dos, si les parece. Adelante, maestra Cardeño, por favor. Gracias. Claro que sí, y muchas gracias igual por las preguntas. Voy a abordar primero la pregunta de Juan Antonio. La verdad, desconozco si hay algún instrumento que se esté elaborando, ejerciendo. Hasta el momento tengo conocimiento de cómo son cómo los gobiernos están reaccionando ante las protestas y manifestaciones, al menos en la región, y siguen reprimiendo protestas, y hay diferentes mecanismos legales para poder detenerlos, enjuiciarlos, etcétera. A nivel internacional, no sé si el profesor Moisés o la profesora Millán sepan si hay algún mecanismo que se esté, digamos, como haciendo en contracorriente a la corriente, digamos, de derecha que se está, o una corriente más eh, autoritaria a nivel internacional. No lo sé, pero esa se la dejo a los profesores. Y en cuanto al sentimiento que se veía en las calles en Jordania, la verdad había puedo calificarlo como mucho coraje, mucho enojo. Y una de las grandes protestas sí era, una de las grandes consignas era en contra del gobierno, en contra de no pronunciarse en contra de lo que estaba pasando y no hacer nada en contra de o sea, como respuesta a lo que estaban ya viviendo en Gaza. En ese mismo periodo, la reina Rania de Jordania era quien empezó a hablar más sobre este tema, quien empezó a decir esto que está sucediendo es por parte de Israel, puede calificarse incluso de muy violento, y obviamente guardando las formas por parte del gobierno, pero sí había un señalamiento muy fuerte. Y aquí es interesante porque la monarquía sí cuenta con un gran apoyo de la población. Entonces, ver este cambio no fue un cambio radical, pero sí fue un cambio en el que era, bueno, ¿por qué sí confiamos tanto en el rey Abdallah? ¿Por qué no está haciendo nada? ¿O por qué no están haciendo nada? ¿Por qué no se están pronunciando en contra de esto? Se menciona que fue un paliativo, los discursos, que fueron paliativos los discursos de la reina Rania para los manifestantes que estaban señalando esto hacia el gobierno, pero aún así vemos que después de un tiempo también, casualmente, se dice casualmente porque después de una reunión que tuvo el rey Abdallah en Washington, no se volvió a decir nada. Después de, o sea, ya algunos meses de avanzada del conflicto, de la guerra. Entonces sí vemos que hubo un cambio, no un cambio masivo en la población, pero sí habían señalamientos puntuales en contra de eso. El problema es que ahora están siendo reprimidos y no están siendo visibilizados como lo fueron en un principio de las manifestaciones. Y
Y creo que hay otra pregunta también Sí, sí, en el maestra. chat. Mire, aquí dice Bernardo Mejía. Buen día, profesora. Buenas tardes. Primero agradecer por la ponencia de hoy. Jordania es un país del que en ocasiones suelo leer en las noticias, pero ver estas expresiones de protesta contra el genocidio de la mano de alguien que ha estado allá es muy valioso. Mi pregunta es, ¿usted considera que el gobierno de Jordania pueda llegar a tomar una posición más contundente o fuerte hacia lo que está pasando? ¿O solo se limitará a no reaccionar por cuestiones políticas de otra índole? Esa es la pregunta, maestra. Gracias, profesor. Lamentablemente, en este momento podemos ver que no va a haber o en un futuro próximo no va a haber esa contundencia que los manifestantes o que la misma población jordana hubiera esperado del gobierno, por diferentes razones políticas, por cómo se ha ido desarrollando en el ámbito político la guerra y el genocidio. Eh, Lamentablemente es una guerra que se ha extendido, que en los que más actores, más países se han involucrado. Y Jordania, justo si algo lo caracteriza, es ser este país, como bien se le conoce como este buffer state, este estado tapón en el que tiene que estar manteniendo, digamos, ese equilibrio o ese desequilibrio para que no llegara a una escalada del conflicto mucho mayor eventualmente en la región. Entonces, Jordania entiende bien ese papel. Jordania también protege sus intereses. Si quiere seguir existiendo como existe hasta ahora, entiende bien los intereses, entiende hasta qué punto llega y cuál es su posición política en la región, ante Israel y ante Estados Unidos, ante las potencias. Entonces, lamentablemente, lo que yo puedo ver es que no va a haber eso. Y al contrario, va a haber eh, la represión va a seguir continuando, va a continuar. La, este tipo de autoritarismo va a continuar, porque también algo que mencionan autores como Holloway y como James Scott es que solamente el subordinado va a aceptar esa subordinación si cree que es voluntaria. Ujú. Entonces, lo que inteligentemente hace el gobierno de Jordania es ser cercana, que esta monarquía sea cercana a su población para que no haya eventuales manifestaciones en contra de eso o haya, como lo vivimos, como se vivió en el 2010-2011, finales de 2010 y 2011, con las revueltas populares en el mundo árabe, en las que las que sí se manifestaron específicamente en contra de gobiernos, monarquías incluso. Entonces, es lo que quieren evitar en Jordania a toda costa. Entonces, ese va a ser el posible escenario. Muchas gracias. Aquí en el chat les estoy compartiendo eh, un reporte que se llama Arab Index Report 2025, que es de los pocos reportes que hay en árabe en inglés, aunque se puede traducir al español en el navegador sin ningún problema, sobre la percepción de la población árabe. Es un reporte de opinión pública a 15 países árabes, incluyendo Jordania, por supuesto, y ahí se puede medir esto que dice la maestra Cristina y que preguntaba el doctor Carlos a propósito de la posición de la gente y la percepción de la gente con respecto a sus gobiernos en la cuestión palestina y con respecto a otras cuestiones, ¿no? Y bueno, es como un complemento de lo que decía muy bien la maestra Cristina para poder documentar, al menos en el 2025, cómo está el sentir de la población árabe a partir de estos temas, ¿no? Eso es ahí algo que lo podemos utilizar para esto, ¿no? Y pues, sí, evidentemente lo que dice la maestra Cristina es fundamental. Eh, Jordania, las élites políticas en Líbano, así otras élites en Egipto, le deben gran parte estar como élites a Estados Unidos y a Gran Ujú. Bretaña. Y la familia Sabah en Kuwait, la familia Bin Khalifa en Qatar o la familia gobernante en Emiratos, lo mismo. Entonces, ese también es un poco el dilema, ¿no?, que tienen entre las élites de Washington y Tel Aviv, que, digamos, supuestamente soportan la seguridad del régimen,
frente a una enorme cantidad de gente de la sociedad civil y sociedad organizada en el mundo árabe que es profundamente pro-Palestina y que todo el tiempo está pensando Palestina como parte de su propia liberación, ¿no? Es un acto fundamental, sí, totalmente, maestro. Y es muy difícil el papel del Reino de Jordania, en tanto está con pinzas y depende más de la ayuda de Washington y de Tel Aviv que de la legitimidad social por parte de su población, ¿no? La brecha que hay entre la corona o la monarquía y la sociedad civil es cada vez más grande, como bien dice la maestra Cristina. Bien, sí. Bueno, querida Margarita, adelante, por favor. Sí, yo creo que hay que concluir dos cosas de esto que se ha dicho aquí, que es muy valioso. Uno es que efectivamente pienso que cada vez más población se reconoce en que la liberación de Palestina es la liberación de todos y todas. Creo que eso es muy importante y se ha ido articulando y creo que es muy potente porque lo que está pasando allá es como la punta del iceberg, ¿no? Es como una exageración de todo lo que en realidad vivimos todos y todas todos los días con este, digamos, poder eh, imperialista, colonialista, etcétera. Eso creo que es muy importante. Y en relación a lo que comentaban de si hay alguna medida internacional para garantizar lo que debe ser la libertad de expresión y tal, yo creo que lo que estamos viendo, y lo hemos dicho desde el inicio, es la erosión de todos estos acuerdos internacionales y este orden internacional. O sea, basta ver cómo la ONU no puede hacer nada significativo en relación al genocidio a pesar de que hay declaraciones, hay sanciones, hay de todo, pero no se puede a nivel internacional. Lo que sí ha pasado, y creo que hay que resaltarlo, es que hay cortes y, digamos, ratificaciones de derechos en cada país que podemos ir peinando así como granitos de arena. Por ejemplo, ustedes saben que en Inglaterra se declaró una asociación terrorista a la organización Acción por Palestina, ¿no? Y todavía hay personas encarceladas, jóvenes ahí, por haberse manifestado. Pero una corte acaba de decir que eso es inadmisible, o sea, que no se puede calificar de terrorismo a esa organización. O sea, hay pequeños, o por ejemplo, lo que estamos viendo en relación a Francesca Albanese y todas las sanciones que le pusieron, ¿no? Hubo una corte en Estados Unidos, claro que esto después fue impedido, pero sí hay como mecanismos locales, regionales, pues que se organizan y que tratan de volver al, digamos, al cauce lo que está yéndose al traste, que son todos los acuerdos, digamos, de lo que es legal o no es legal, ¿no? De a qué calificamos terrorismo o no. Y por otro lado, digamos que el poder, ¿no? Y por el poder hablo justamente a esto que se ha ido articulando, ¿no? Eh, otra cosa que se ha ido acotando también es la definición de la que la IRA hace sobre antisemitismo, que es una parte muy importante de esta lucha, ¿no? Ustedes saben que la IRA de repente dijo, pues criticar a Israel es ser antisemita. Y eso está siendo, digamos, desadoptado en muchos países también. Hoy es la gran pugna en Argentina, por ejemplo, si se entiende así el antisemitismo o no. Entonces, es interesante ver cómo esa lucha, digamos, eh, no es, no se da en los grandes aspectos internacionales, pero sí en las batallas locales, donde hay cortes, hay juicios, hay juzgados que defienden de alguna manera los derechos que ya teníamos, ¿no? Y que aclaran también esta confabulación que hace Israel y su gobierno en relación a lo que es o no es antisemitismo. Y bueno, podríamos también pues complejizar más esto, porque hoy hay muchos articulistas, incluso judíos, que están diciendo que en realidad lo que es antisemita es lo que está haciendo el gobierno de Israel.
¿no? O sea, le está dando la vuelta a esta cuestión del antisemitismo, diciendo, bueno, en realidad los que están en contra de los judíos es el gobierno de Israel con todo lo que están haciendo, ¿no? En fin, por ahí, líneas Totalmente. para seguir pensando, ¿no? Sí. Totalmente, doctora Margarita. De hecho, justo incluso en esta polémica que se hizo alrededor del negacionismo que hay, y especialmente lo digo por lo que pasó con Ezra Shabot en la revista Nexos últimamente en México, que la doctora Millán me compartió y que no había visto, y que al leerlo, pues te das cuenta que hay todo este empuje, incluso en el ámbito intelectual. Recurrimos al régimen de derecho que menciona la doctora Millán, que todavía está ahí y que hay que seguir cuidando y apoyando, a pesar de el mal momento que pasa el derecho internacional por el pisoteo que se le está dando desde la derecha y particularmente desde la administración Trump, ¿no? Entonces, tenemos muchas veces que incluso recurrir a ese régimen para decir que no solamente sí se trata de un genocidio y que además no el hecho de que Palestina resista no quiere decir que es un sinónimo de terrorismo, ¿no? Y toda una serie de cosas. ¿Y a qué recurrimos, no? Decía la doctora Millán, a Francesca Albanesa. Bueno, recurrimos a la Comisión Internacional de Investigación Independiente, que también de la ONU ha dicho que esto se trata de un genocidio. A los informes de Amnistía Internacional, que en particular sobre periodistas y violación de derechos humanos, llegó a la misma conclusión desde diciembre del 2024. Yo aquí las tengo porque cuando hablamos de las vidas de las personas, y en este caso de las vidas de los palestinos, hay que ser muy rigurosos. No basta con decir yo estoy a favor de Palestina, sino que en este momento, en este mundo de tanta propaganda y de tanta desinformación, inteligencia artificial y fake news, es necesario recurrir a lo que realmente nos sostiene y al consenso colectivo de múltiples asociaciones de abogados que trabajan dentro de Naciones Unidas, fuera de Naciones Unidas y de muchas otras cortes, como bien menciona la doctora Millán, donde Francesca Albanesa ha sido una figura muy importante. Y así como ella ha defendido a Palestina legalmente, también las organizaciones de Palestina la han defendido a ella de estos ataques que ha recibido. Y se vuelve una sinergia muy importante de colectividad, de afinidad ideológica, pero también de una moral con la que también se enjuicia los actos que ha perpetrado Israel en el terreno militar, ¿no? Y así hay varias, ¿no? Está los informes de B'Tselem, los informes de Save the Children, los informes de Human Rights Watch, por ejemplo, y también están los fallos de la Corte Internacional de Justicia y aquellos de la Corte Penal Internacional, que por cierto hay una campaña de Trump y Netanyahu para desmantelar la Corte Penal Internacional en un agravio total a este régimen de derecho, que es lo poco que tenemos, de lo poco que tenemos para seguir reclamando estos derechos que ya teníamos, como bien dice la doctora Millán, ¿no? Y entonces, esta rigurosidad es muy importante para mantenernos firmes sobre lo que se supone ya no iba a pasar nunca más, que tiene que ver con todo lo que pasó en el Holocausto y que sin embargo se ha repetido significativamente en una serie de genocidios en pueblos que no han sido importantes para Occidente, como el genocidio con los Tutsis, con los kurdos, con los afganos en la invasión estadounidense, los iraquíes, evidentemente lo que está pasando en Palestina y muchas otras matanzas que ha habido, pero que no se le han dado la dimensión ni la visibilidad que requieren con este régimen de derechos que Occidente le ha dado a otras matanzas, ¿no? Como el caso del genocidio o del holocausto, ¿no? Y esto, pues es importante de decirlo porque sí hay herramientas todavía y hay que cuidarlas. En fin. Adelante, doctor Carlos, por favor, y si alguien más también se anima, adelante. Adelante, doctor. Perdón, como que tengo desactivada mi manita, ¿eh? Por eso no la levanto, pero muchas gracias por otorgarme la palabra. Y ese es un comentario en función de lo que expuso la doctora Millán y que tiene que ver con la Corte Penal Internacional. Como ustedes saben, Trump ha sancionado al fiscal y a juezas que han intervenido en el caso de Netanyahu. Y entonces lo interesante es que ahora tres juezas demandaron a Trump en una corte de Estados Unidos precisamente por las sanciones. Eso fue en julio, todavía no tenemos, digamos, como
el veredicto, ¿verdad? O el resultado, pero me parece una acción muy bien porque además el Poder Judicial en Estados Unidos hasta ahorita sí es independiente, vamos a ver cómo reacciona, pero es parte de de los espacios que todavía nos quedan, como dice la doctora Millán. Muchas gracias por permitirme hacer este comentario. ¿No? Al contrario, muy, muy importante, doctor, muy importante porque ahí se ve que sí sirve, sí es todavía útil este tipo de esfuerzos, ¿no? Y que todavía hay gente. Y ahí se trata un poco de colocarnos en términos de agencia, ¿no? Que nosotros podemos seguir produciendo esta discusión rigurosamente, ¿no? Rigurosamente, porque no se trata solo de la salvaguarda de los palestinos, sino de cualquier ser humano que esté enfrentado y vulnerable a estos actos de abuso de poder que estamos viendo, y en este caso en particular de exterminio, que es lo que estamos viendo. Sandra Sofía levantó la mano. Gracias, doctor. Adelante, por favor, Sandra Sofía. Hola, hola. Ah, ¿ya me escuchó? Ya, Sí, adelante. perdón. Sí, no, y solo agregando al comentario del compañero que acaba de decir, justo apelando a los sistemas de justicia de Estados Unidos que aún son autónomos, también ayer me parece que la Corte de Nueva York demandó a Trump porque tienes que pagar por la información que él publica en su red social propia. Y entonces la apelación de los periodistas y de las personas es como, él no puede exigir que se pague en su red porque es un funcionario y es el presidente. Entonces, un poco en esa misma tónica de que está, o sea, con tal de como no, que no tenga la información a tiempo ni de el gobierno, ahora se capitaliza vulgarmente y cínicamente en términos de pago, ¿no? Entonces está en una discusión jurídica de eso no puede hacer el presidente, ¿no? Aunque sea su red social y aunque sea él, era un empresario, sigue siendo un empresario, ¿no? Totalmente. Ahí está otra, ¿no? Otra reacción más a lo que decían los compañeros. Muchas gracias, Sofía. Ahí está otro comentario en el chat. Hay un comentario de Cristina Agüero que dice, las derechas son calcadas en el mundo. Acá muchos gobiernos locales cobran por entrevistas también, es cierto, ¿no? Bueno, cada quien que decida si va a pagar o no por entrar a ver qué escribió o no el señor en Truth Social, cada quien decidirá cómo, qué hace con su dinero. Bien, ¿algunas otras preguntas, compañeras, compañeros? ¿Alguna otra reacción? ¿No? Ok, bueno, pues maestra Cristina, no sé si quisiera hacer un cierre, una reflexión final. Eh, Ay, perdón, ahí hay un comentario de Almadelia. Perdón, maestra Cristina. Adelante, Almadelia. Perdóneme, tiene que activar su audio. Adelante. Buenos días, me encantó esta conferencia, le agradezco mucho. Tengo el sentimiento de pensar, ¿qué está haciendo la monarquía para hacer que sus ciudadanos no se levanten y tratar de como tranquilizarlos? Porque cuando ya hay un movimiento social de importancia, el que una monarquía quiera comparar el fuego pues, se me hace muy complicado. ¿Qué está haciendo esta monarquía para querer lograr este propósito? Gracias, Almadelia. Se oye un poco cortado, pero la pregunta es, estimada maestra Cristina, ¿qué es lo que está haciendo la monarquía para evitar que se levante la sociedad jordana? Represiones a nivel legal, a nivel fuerza policial, digamos, y han modificado, sé, algunos, no artículos, sino algunos códigos civiles en cómo, por ejemplo, aquí tengo el reporte de Human Rights Watch, que justo lo estuve revisando y hablaba sobre cómo la represión ya ha formado un carácter legal en el que si hay algún indicio de que se esté hablando en contra del gobierno, específicamente el gobierno, eh,
pueden detener a estas personas y pueden enjuiciarles, arrestarles dependiendo de la gravedad del asunto. Y es a nivel digital, en calle, locales. O sea, sí ha habido una, pues se hizo mucho más severa la represión policial ilegal en contra de los manifestantes. Entonces, aquí tengo, les voy a poner en el chat el link del, del reporte de Human Rights Watch de este año, en cómo en 2025 se vio un aumento tremendo en la represión por parte de las autoridades jordanas. Y sí, a nivel tanto de calle, pero más que nada digital, porque, digamos, ya tenía la experiencia en el del 2011 y modificaron algunos códigos y artículos para que pudieran detener a estas personas, cualquiera que sea, que se manifieste en contra del gobierno. Muy bien. Muchas gracias, Cristina. Aquí está una participación de Charlene. Adelante, estimada Charlene. Buenos días, por favor, gracias. Hola, buenos días, muchas gracias. Hola Cristina, qué gusto volverte a escuchar. Muchas gracias. A mí me gustaría preguntarte, Cristina, si nos podías hablar un poquito sobre los campos de refugiados en Jordania. Es decir, qué, o sea, es decir, frente a frente justamente una monarquía que reprime y que acalla la manifestación en solidaridad con el pueblo palestino y contra el genocidio, que se podría leer pues como una suerte también de censura eh, a la crítica que se hace a la estrategia de Israel, de expansión, de ocupación. Eh, digamos, cómo esto se relaciona con el hecho pues, de que haya tantos palestinos en condición de refugio en Jordania, ¿no? Es decir, cuáles son quizás los riesgos, ¿no? De repente me pregunto si una posición que se endurezca más para apoyar a Israel no pone en riesgo esos campos de refugiados, ¿no? Es decir, obligar un desplazamiento a otro lugar, en donde además yo supongo pues que estos refugiados tienen ahí un montón de tiempo, ¿no? Es decir, han construido ahí sus vidas, tienen generaciones nacidos en estos campos. Entonces, bueno, ¿qué riesgos hay sobre eso? Y también un poco para quienes, pues obviamente pues no hemos estado en esa parte del mundo, y mucho menos en un lugar en donde hay campos de refugiados de estas magnitudes. Cuando tú hablas de la gente en las calles manifestándose en contra del genocidio, también hablamos de la gente que está en los campos de refugiados, es decir, ellos también salen a manifestarse, o ellos ahí, digamos, cómo logran expresar su solidaridad con el pueblo palestino en Cisjordania y en Gaza, y cómo logran pues también expresar su propio repudio a lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son un poco mis curiosidades, inquietudes. Gracias. Gracias. Adelante, Sí, maestra. gracias, profesor. Gracias, Charlene, por la pregunta. También es algo muy interesante de verlo, o sea, ver las dinámicas en territorio sobre eso, porque no, en las calles manifestándose no hay refugiados. ¿Por qué? Porque en Jordania, al menos en Jordania, se habla de una ONGización del país, en la que diferentes organismos internacionales, ONGs, tienen un peso importantísimo en la administración, por ejemplo, de estos espacios en Jordania, en cómo el gobierno decide también ceder gran parte de este pues control, la administración a las ONGs. Por eso se habla de un proceso de ONGización en Jordania y específicamente los campos, por ejemplo, de Zaatari o de Bekaa en Jordania, están muy bien organizados y están muy bien administrados y controlados, por así decirlo, ya sea por agencias de las Naciones Unidas, por otras ONGs que intervienen, por activistas que también intervienen en eso. Entonces, es un espacio que está separado de lo que es la población civil o la población jordana, digamos, en las calles. Entonces, no vamos a ver cómo se mezclan. Y además, también las personas refugiadas en Jordania, pues como tienen estos propios espacios, no están mezclados con los demás, con la demás población, por ejemplo, como sí lo podemos ver en el caso de Beirut,
En el caso del Líbano, en las que como no hay una buena administración de estos campos o no hay un control, un buen control en estos campos, pues personas refugiadas pueden mezclarse entre la población o buscar incluso trabajos en otros espacios de una manera mucho más libre. Pero por lo mismo, esta falta de organización, ¿no? Es mucho más complicado, por ejemplo, para ellos que están en Beirut que para los que están en Jordania. Entonces, desde ahí vemos estas estructuras cómo cambian y cómo ellos van a reflejar la solidaridad. Pues ellos mismos lo viven, ellos mismos son parte de lo mismo, son parte son palestinos, ellos siguen siendo palestinos, aunque puedan acceder a tener la nacionalidad jordana, muchos de ellos lo han hecho, lo han logrado y ellos, por ejemplo, ya no son a nivel legal o un estatus legal que tienen, ya no son palestinos, ya son jordanos, por ejemplo. Entonces, a lo mejor ellos son quienes los vemos en las calles manifestándose, pero como tal, el estatus de refugiado tienen estos espacios muy específicos en los que no se van a mezclar a menos que ya puedan tener la nacionalidad jordana. Entonces, las diferentes ONGs son quienes van a estar administrando, verificando, apoyando, digamos, estos campos. Y sería también es un fenómeno interesante también de revisar en este sentido por cómo se dan estas dinámicas en estos espacios específicos. Están más hacia a los alrededores de la capital. Solamente hay uno muy cerca que se le llama como la Nueva Amán. Hay un campo ahí, pero todos los demás están hacia las afueras. En otras provincias más grandes, pero no vamos a ver que se van a enfocar en la capital, se van a enfocar más hacia afuera. Entonces ahí tienen sus propias dinámicas, por ejemplo. Muchas gracias, maestra. Sandra, Sofía, adelante, por favor. Perdón, es que nunca le puedo poner bien el silenciador. Sí, acompañando el comentario que dice la chica que está exponiendo, yo acompaño a la familia Bed y también a otro refugiado libanés venezolano palestino, que es un refugiado en México que se ha hecho famoso, que se llama Khalil. Y él me explicaba que él en su caso, él nació en un campamento en Líbano y me decía que no tenía nacionalidad, que se llama esto de ser apátrido, ¿no? Y entonces decía que era terrible, porque a pesar de que estaba en Líbano y que se podía como mezclar con la gente del Líbano, él tenía un pasaporte distinto, en donde no podía ni siquiera trabajar en los mismos oficios o trabajar en los mismos lugares que los libaneses. Siempre era un tipo de ciudadano de segunda clase. Y encima tampoco no tenía ni ciudadanía libanesa, ni ciudadanía palestina, sino ciudadanía como apátrida. Es que nunca lo digo bien, pero bueno, ¿no? O sea, sin patria, pues. Entonces también que era una cosa compleja, porque él defendía ser palestino por sus padres, por su lengua, porque nació en un campo de refugiados, pero tampoco se le permitía reconocerse como palestino por ya no estar en la tierra y por no tener ese pasaporte desde dentro. Y en Líbano tampoco le da, o sea, a pesar de que llevaba toda la vida en Líbano, no se le permitía ser libanés y también se le daba otro estatus para que lo reconocieran como otro tipo de árabe. Entonces está durísimo, ¿no? Totalmente, Sofía, totalmente. Maestra Cardeño, por favor. Sería como la parte del cierre. Claro, pues em, y ya hemos platicado bastante sobre esto y me encantó que se haya podido dar este tipo de debate, de reflexiones, pero justo no quiero dejar de mencionar la gravedad de lo que se está viviendo, que creo que mientras más lo hablamos ya se ha normalizado al punto de pues sí, es lo que está pasando y ya muchas veces ya ni siquiera lo hablamos o no se mencionan en diferentes espacios o en medios, pero quiero reconocer también la labor de espacios académicos, de espacios artísticos, de diferentes tipos de colectivos que hay no solo en la región, también aquí en México y que son quienes seguimos, digamos, mencionándolo, luchando y poniendo esto sobre la mesa, a pesar de que ya van 3 años, casi 3 años de que comenzó la guerra, es seguir hablando de esto y entender que es un genocidio.
entender que lo que se está viendo es un genocidio y seguir mencionando que es un genocidio para no perdernos nosotros mismos también dentro de toda la gravedad del asunto, ¿no? Y no normalizarlo, porque eso es lo que tendríamos que evitar a toda costa, la normalización. Y entonces, pues sí, más que nada agradecer estos espacios al doctor Moisés Garduño, a todos los colaboradores, personas interesadas, estudiantes, colegas que ya sé que también están por ahí, a la profesora Margarita Millán, en, pues sí, seguir hablando de esto, seguir haciéndolo y seguir todos juntos como colectividad, como sociedad, haciéndolo y pues sí que se siga hablando de esto y Palestina libre. Totalmente de acuerdo, maestra Cardeño. Muchísimas gracias y gracias a todas y todos. No quiero despedirme sin antes agradecer nuevamente el acompañamiento de la doctora Millán en este proyecto. Les extendemos la invitación a la siguiente sesión y pues me da un poco de esfuerzo decir esto, pero nos estamos acercando al final del seminario. Les quiero compartir que la siguiente sesión es la próxima semana. Ahora vamos a estar cada semana hasta el 3 de octubre. La próxima semana tenemos a Juan David Echeverry con la crítica a la solución de los dos estados y la propuesta del Estado cívico. Él nos va a exponer toda una serie de actos en el terreno que ha habido por parte de la sociedad civil palestina y la sociedad organizada para ignorar el estado de la cuestión y construir cosas desde abajo con diferentes formas de organización. Va a estar muy interesante. Esto va a ser el 20 de agosto. Luego el 27, Cristina Agüero, quien está aquí con nosotros en estos momentos, nos hablará de las implicaciones ambientales de la flotilla, las implicaciones ambientales del conflicto y el caso de las flotillas, que eso también es un tema muy importante. Ella participó en la flotilla más reciente. Y finalmente la doctora Silvana Rabinovich, que va a estar el 3 de septiembre también con el uso y el abuso de la teología en el sionismo israelí. Entonces, ahí será el 3 de septiembre una oportunidad para hacer una reflexión final, pero antes de eso les invito a las reuniones subsecuentes. Doctora Millán, le mando un abrazo muy fuerte. Maestra Cristina, muchísimas gracias por el tiempo, el esfuerzo en preparar. Fue una exposición muy importante, fundamental para lo que hacemos y para el objetivo de este seminario. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.